Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos o glúcidos, son importantes componentes de los seres vivos. Los vegetales sintetizan hidratos de carbono a partir de dióxido de carbono y agua, captando energía lumínica en un proceso llamado fotosíntesis. En la alimentación humana, los carbohidratos son los principales proveedores de energía. Los glúcidos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno y se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Es decir, son compuestos con una función aldehído o cetona y varias funciones alcohólicas. También se consideran glúcidos las sustancias que por hidrólisis originan polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, como por ejemplo el glucógeno que se forma en el hígado, el almidón de los vegetales, la sacarosa, que es el azúcar de cocina, etc. Según la complejidad de la molécula, los hidratos de carbono se pueden clasificar en monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares sencillos formados por una cadena de 3 a 8 carbonos. Uno de ellos tiene un grupo carbonilo y en el resto de los carbonos se unen grupos hidroxilo. Existen dos tipos de estructura en los monosacáridos. Las aldosas, donde el grupo carbonilo está unido a un carbono primario, constituyendo un grupo funcional aldehído. Las cetosas, donde el grupo carbonilo está en el segundo carbono, formando un grupo funcional cetona. En los hidratos de carbono, el grupo cetónico siempre se encuentra en el carbono 2. Según la cantidad de átomos de carbono de la cadena carbonada, un monosacárido de 3 carbonos es una triosa. Uno de 4 carbonos es una tetrosa, uno de 5 carbonos es una pentosa, uno de 6 carbonos es una hexosa y uno de 7 carbonos es una heptosa. Se pueden usar ambos tipos de clasificación para indicar el tipo de grupo carbonilo y el número de átomos de carbono. Por ejemplo, una aldopentosa es un monosacárido de 5 átomos de carbono que es un aldehído. Una cetohexosa es un monosacárido de 6 átomos de carbono que es una cetona. Y así con todos los monosacáridos. Se utilizan dos maneras de diagramar estructuras de hidratos de carbono: las proyecciones de Fischer y las proyecciones de Haworth. En la figura tenemos la glucosa, una aldohexosa, diagramada en ambas proyecciones. En las proyecciones de Fischer, por convención, la cadena carbonada se dibuja en vertical, con el grupo carbonilo en la parte superior. Los grupos oxidrilos se colocan hacia uno y otro lado de la cadena carbonada, según se explica a continuación. El hidrato de carbono que se muestra es una aldotriosa. El carbono marcado con un círculo tiene la particularidad de estar unido a 4 grupos atómicos diferentes, es decir, un grupo aldehído, un oxidrilo, un hidrógeno y un hidroximetil. Cuando un carbono está unido a 4 grupos atómicos diferentes, se dice que el carbono es asimétrico, dando lugar a dos configuraciones que espacialmente son distintas: la configuración D y la configuración L. El ejemplo se trata de un compuesto llamado gliceraldehído. Puede existir el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído.
gliceraldehído. La ribosa es una aldopentosa, o sea que tiene un grupo funcional aldehído y una cadena de 5 carbonos. Según lo descrito anteriormente, tiene 3 carbonos asimétricos, o sea, 3 carbonos que se unen a 4 grupos atómicos diferentes. La disposición del oxidrilo del carbono asimétrico más alejado del grupo aldehído está hacia la derecha. Su configuración es D y el compuesto es la D-ribosa. Si se dibuja la imagen de espejo, obtendremos la L-ribosa. Si consideramos la fructosa, posee 3 carbonos asimétricos. El más alejado al grupo carbonilo tiene un oxidrilo hacia la derecha y por lo tanto es la D-fructosa. Su imagen de espejo será la L-fructosa. Es posible de esta manera diagramar las series D y L de monosacáridos, tanto de aldosas como de cetosas. Se ha presentado a los monosacáridos como aldehídos o cetonas de cadena lineal abierta. Sin embargo, la presencia del grupo carbonilo y oxidrilos en la misma molécula promueven la formación de enlaces hemiacetales que ciclan la molécula de hidrato de carbono. Este tipo de molécula cíclica se puede diagramar con las proyecciones de Haworth. Las proyecciones de Fischer y de Haworth son equivalentes. Esto significa que en ambos tipos de proyecciones encontramos la misma información sobre su configuración espacial. Por ejemplo, los oxidrilos unidos a carbonos asimétricos que están hacia la derecha en la proyección de Fischer estarán hacia abajo en la proyección de Haworth. Aquellos oxidrilos unidos a carbonos asimétricos que estén hacia la izquierda en la proyección de Fischer estarán hacia arriba en la proyección de Haworth. Por otro lado, la configuración D de la proyección de Fischer se puede diagramar en la proyección de Haworth ubicando el último grupo hidroximetilo hacia arriba para indicar configuración D, o hacia abajo para la configuración L. Los hemiacetales no son muy estables y están en equilibrio con su forma abierta. No obstante, la formación de la molécula cíclica, o sea, la combinación del carbonilo aldehídico o cetónico con el oxidrilo del carbono asimétrico más alejado, en el presente caso es el carbono 5, da como resultado la formación de un oxidrilo en carbono 1 de una aldosa o en carbono 2 de una cetosa, que puede tomar dos disposiciones, beta y alfa. El oxidrilo que puede adquirir configuración alfa y beta está unido a un átomo de carbono que se denomina carbono anomérico y es el carbono aldehídico o cetónico de los hidratos de carbono. Como se indicó anteriormente en la proyección de Haworth, el carbono anomérico se une al carbono asimétrico más alejado a través de un enlace hemiacetal. El término carbono anomérico será bastante utilizado a partir de ahora para referirse a este carbono. Es fácil identificar al carbono anomérico si consideramos que el carbono anomérico y el carbono asimétrico más alejado se unen por un puente oxígeno.
Es posible observar que el carbono anomérico está unido a un oxidrilo, mientras que el asimétrico más alejado no tiene un grupo oxidrilo. Veamos un ejemplo. El siguiente monosacárido es la ribosa. La proyección de Howard indica que tiene 5 carbonos, por lo tanto es una pentosa. También el carbono 1 forma un hemiacetal con el carbono 4, por lo tanto es una aldosa. La ribosa es una aldopentosa. El grupo hidroximetilo está hacia arriba, por lo tanto es una D-ribosa. Por último, el grupo oxidrilo del carbono anomérico está hacia abajo, por lo tanto es una alfa-D-ribosa. La fructosa tiene 6 carbonos, por lo tanto es una hexosa. El hemiacetal se forma entre carbono 2 y carbono 5, por lo tanto es una cetosa. La fructosa es una cetohexosa. El grupo hidroximetilo está hacia arriba, por lo que se trata de una D-fructosa. Y el grupo oxidrilo del carbono anomérico está hacia arriba, por lo que es una beta-D-fructosa. Todos los monosacáridos tienen poder reductor, o sea, la capacidad de oxidarse reduciendo a otros compuestos. La forma de cadena abierta de los monosacáridos expone al carbono anomérico de aldosas y cetosas y los hacen susceptibles a reacciones de oxidación que convierten el aldehído en un ácido. Las cetosas también pueden oxidarse, pero antes hay una transposición del grupo carbonilo que lo transforma en una aldosa para luego ser oxidado. La transposición de las cetosas y la oxidación de las aldosas es inducida por la presencia del reactivo que se reduce. Por ejemplo, el reactivo de Fehling contiene sulfato de cobre, un reactivo que tiene un característico color azul. Cuando este reactivo reacciona con un monosacárido, el cobre más 2 del sulfato de cobre de color azul se reduce a cobre más 1 en forma de precipitado de color rojo ladrillo de óxido cuproso. Los disacáridos son compuestos formados a partir de 2 unidades de monosacáridos. Cuando el oxidrilo del carbono anomérico de un monosacárido reacciona con un oxidrilo de otro monosacárido, se forma una unión denominada acetal. Esta unión es más estable que un hemiacetal, pero implica la formación previa del hemiacetal. Aquí cobra mucha importancia la orientación alfa o beta del carbono anomérico, ya que el disacárido o el polisacárido tendrá propiedades particulares dependiendo del tipo de unión acetal que se forme. Por ejemplo, un disacárido conocido es la maltosa, que se produce en la fermentación de la cebada cervecera.
La maltosa se forma por la unión de dos unidades de monosacáridos de glucosa. La unión entre las dos glucosas se da entre el oxidrilo del carbono anomérico con orientación alfa de una de las glucosas con el oxidrilo del carbono 4 de otra unidad de glucosa. Aquí se produce una condensación con pérdida de una molécula de agua similar a la que ya hemos visto con anterioridad. Y así queda formado el disacárido. A esta unión se la denomina enlace glucosídico alfa 1,4 debido a que implica la condensación de un oxidrilo del carbono 1 anomérico con orientación alfa de la primera unidad de glucosa con un oxidrilo del carbono 4 de la segunda unidad de glucosa. Cabe señalar que el carbono anomérico de la segunda unidad todavía es un hemiacetal y por lo tanto está en equilibrio con su forma abierta, por lo que mantiene su poder reductor. En otras palabras, podrá reaccionar con el reactivo de Fehling. Otro disacárido conocido es la sacarosa, componente del azúcar. La sacarosa está compuesta por una unidad de glucosa y otra de fructosa. En este caso se da la particularidad de que ambas unidades estarán unidas por sus carbonos anoméricos. El oxidrilo del carbono anomérico de la glucosa en su orientación alfa se condensará con el oxidrilo del carbono anomérico beta de la fructosa para formar la sacarosa. Cabe señalar que el carbono anomérico de la glucosa está en la posición 1 por ser una aldosa y el carbono anomérico de la fructosa está en carbono 2 por ser una cetosa. Ambos carbonos anoméricos están implicados en un enlace glicosídico que se llamará alfa-beta 1,2. Esto también implica que si los carbonos anoméricos de las dos unidades monosacáridas están comprometidas en el enlace glicosídico, no habrá carbono anomérico libre que pueda ser susceptible de ser oxidado, por lo que la sacarosa no tiene poder reductor, o sea, no reaccionará con el reactivo de Fehling. La lactosa es otro disacárido conocido, el cual está presente en la leche. Se forma por la condensación de una unidad de monosacárido de galactosa y otra de glucosa. El enlace glicosídico entre ambas unidades se da entre el oxidrilo del carbono anomérico con orientación beta de la unidad de galactosa y el oxidrilo del carbono 4 de la unidad de glucosa. En este caso se forma un enlace glicosídico beta 1,4 y queda libre el carbono anomérico de la unidad de glucosa, por lo que el disacárido tiene poder reductor y dará positiva la reacción con Fehling. En resumen, dos unidades de monosacáridos se unen a través de un enlace acetal, llamado específicamente para hidratos de carbono como enlace glicosídico. Siempre implica la reacción de un oxidrilo de un carbono anomérico de una unidad con el oxidrilo de otra unidad, que puede ser o no un carbono anomérico. Si dos carbonos anoméricos están implicados en el enlace glicosídico, el disacárido no tendrá poder reductor. Si uno está implicado en un enlace glicosídico y el otro queda libre, el disacárido tendrá poder reductor.
Un polisacárido es un polímero formado por muchos monosacáridos unidos entre sí. Desde el punto de vista biológico, hay 4 polisacáridos importantes: la amilosa y amilopectina, la celulosa y el glucógeno. Todos ellos son polímeros de D-glucosa que se diferencian por el tipo de enlace glucosídico que se forman entre las unidades monosacáridas y en la cantidad de ramificaciones de las moléculas. La amilosa y la amilopectina son componentes del almidón. El almidón es la forma más común de almacenamiento de hidratos de carbono que tienen las plantas. Generalmente se encuentran en semillas en forma de gránulos insolubles, como en el maíz, el arroz, el trigo, las papas, los cereales, etc. El almidón está constituido por un 20% de amilosa, en tanto que el 80% restante es de amilopectina. La amilosa está formada por 250 a 4000 unidades de moléculas de alfa-D-glucosa unidas por enlace alfa-1,4 glucosídicos en una cadena continua y lineal. En cambio, en la amilopectina, las unidades de glucosa también están unidas por enlaces glucosídicos alfa-1,4, pero aproximadamente cada 25 unidades de glucosa hay una ramificación de moléculas de glucosa unidas por un enlace glucosídico alfa-1,6 entre el carbono 1 de la ramificación y el carbono 6 de la cadena principal. Las unidades de glucosa del almidón se rompen o hidrolizan en medio ácido. En el cuerpo humano, el almidón se hidroliza gracias a la acción de amilasas y maltasas que degradan el almidón a sus unidades fundamentales de glucosa. El glucógeno también es un polímero de glucosa que se almacena en el hígado y se puede considerar el equivalente animal del almidón. El glucógeno es similar a la amilopectina, ya que sus unidades de glucosa están unidas por enlace alfa-glicosídicos 1,4, pero las ramificaciones alfa-1,6 se producen cada 10 o 15 unidades de glucosa, generando una estructura más globular. Por último, la celulosa es el principal material estructural de la madera y las plantas. El algodón es prácticamente celulosa pura. La celulosa está formada básicamente por unidades de beta-D-glucosa que forman una larga cadena sin ramificar, similar a la de la amilosa. Sin embargo, las unidades de glucosa están unidas por enlaces beta-1,4 glicosídicos. Esto hace que las unidades de glucosa se alineen en filas paralelas que se mantienen en su posición por enlaces puente hidrógenos entre los grupos oxidrilos de cadenas adyacentes, proporcionando una forma de estructura rígida insoluble en agua. En el ser humano, los enlaces glicosídicos alfa-1,4 pueden ser hidrolizados por alfa-amilasas presentes en la saliva y en el jugo pancreático y convertido en glucosa. Sin embargo, el ser humano no posee enzimas que permitan la hidrólisis del enlace beta-1,4, por lo que no puede digerir la celulosa. Los animales, como los caballos o las vacas, pueden obtener glucosa a partir de celulosa porque en sus sistemas digestivos hay bacterias que proporcionan enzimas como la celulasa capaces de hidrolizar los enlaces beta-1,4 glicosídicos.